Iniciamos la conferencia de prensa del Sportivo Meliano, el profesor Aldo Bobadilla. Hola profe, buenas noches, felicidades por la victoria. Un partido donde tuvo su rol la estrategia, lo táctico, y quiero saber qué preponderancia tuvo lo táctico su equipo y qué valor le da a la victoria. Bien, buenas noches. Una victoria demasiado importante en nuestro segundo partido local en nuestro estadio. Queremos hacernos fuertes acá. Sabemos que los rivales juegan y muy bien, sobre todo el rival de hoy, que sabemos la calidad de equipo que es Guaraní, el gran entrenador que tienen. Vienen de 2 victorias demasiado importantes. Sabíamos que iba a ser un partido muy trabajado de nuestros jugadores. Conocemos que es un equipo que tiene un juego muy vistoso. Tratamos de quitarle espacio para eso y nosotros también hacernos cargo del balón cuando lo teníamos, de no de repente entrar en divididas con ellos, porque al darle el balón con las jugadas que ellos generan o los jugadores que tienen pueden lastimarnos. Y bueno, hoy creo que medianamente controlamos, porque igual lograron lastimarnos en cierta manera, pero nuestra arquero estuvo bien, la defensa también, entonces nosotros también ibanamos quizás jugadas donde no tuvimos tanta fuerza arriba, donde hubo centros que nos cerramos, que teníamos que haber pisado el área. Nos falta un poco más de tranquilidad también, pero después en el segundo tiempo tuvimos quizás algo más de tranquilidad y serenidad. Controlamos el juego por momentos y bueno, vino el gol, que eso nos dio una tranquilidad mayor y cerramos el partido con un gol de pelota parada. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. ¿Formó parte de la estrategia o es contingencia del juego de soltar, por ejemplo, a 2 extremos bien veloces? El caso de Vera y Ortiz, que para mí fue determinante porque siempre él se muestra así incisivo, picante. Y por otro lado, ¿tiene algún reporte que sucedió con Clever Ferreira? ¿Es de preocupación porque no pudo terminar el primer tiempo? Le exigió un cambio tempranero. Bien, los dos Ale Serviani y Alejandro Zamudio también en el primer tiempo eran también punteros veloces, ¿verdad? Creo que hicieron un gran trabajo, un gran desgaste. Y bueno, siempre buscamos de repente las bandas reflejar de acuerdo al juego, al tiempo, al minuto. Y bueno, creo que Luis y Freddy entraron de vuelta muy bien. Creo que todo el equipo jugó muy bien, se dio íntegro. Buscamos un cambio también en el entretiempo con la salida de Mudo. Creo que tuvimos un poquito más de equilibrio también, porque Mudo es mucho de pisar el área. Por momentos nos quedamos un poco más expuestos afuera, entonces fuera de nuestro campo. Entonces preferí sacarle un poco más a Edgar, tirarle más a Stivel, y eso genera un poquito más de seguridad defensiva. Y lo de Clever salió, creo, por precaución, porque no sabemos qué tiene exactamente. Tiene algo en la rodilla, que seguramente después de los estudios sabremos qué conclusión saca el departamento médico. Profesor Darío López para Radio 1. Bueno, ¿le parece que fue gravitante golpear en el momento justo para quedarse con el triunfo? ¿Y qué se le dice al hincha de Ameliano, de que sobre todo la gente de Villeta, que viene para acompañar a pesar de la hora, viene para alentar al equipo? No, la verdad estamos muy felices de jugar acá. En la fecha que jugamos el local acá con Nacional también dije lo mismo. Es tan lindo ver un estadio a las afueras de Asunción, una ciudad futbolera. Tenemos ciudades muy futboleras muy cercanas, caso de Nueva Italia, Guarambaré, Pané. Ciudades muy apasionadas por el fútbol del interior, y nosotros venimos acá a la orilla de Asunción. Una gran idea me parece del club, y ver que haya mucha gente con la B a su lado, uno le pone muy feliz. Y bueno, sobre todo más feliz todavía se van porque vinieron a apoyarnos y ganamos un partido muy difícil con un gran rival. Buenas noches, profesor. Para Universo 970, continuando un poco con la consulta que te hacía el colega, reconforta muchísimo lo anímico también, sirve muchísimo para el equipo tener mucha gente apoyando justamente al Sportivo Meliano. ¿Pediría de repente que se juegue con los equipos grandes? Me refiero también a Cerro, Olimpia, Luqueño aquí en este escenario. Y hoy jugamos con un grande del fútbol paraguayo. Parece que Guaraní tiene demasiada historia. Y creo que salió bien, ¿verdad? Hay que ver, eso tendrán que resolver los altos mandos del fútbol,
la seguridad o por la capacidad del estadio, no sé, pero creo que en seguridad estamos bien, en capacidad también. Creo que se vio un lindo espectáculo con los colores de la camiseta de ambos equipos. Eso seguramente ellos verán. Evidentemente no quiere jugar acá porque ya es su casa, se siente cómodo y bueno, esperemos que se dé porque en algún momento tendrían que venir a competir acá, ¿verdad? Finalizamos la conferencia de prensa del Deportivo Meliano, el profesor Aldo Bobadilla.